Ya en el chat le he colocado el registro de asistencia, por favor, para que ingrese su apellido, su primer apellido. Y esperemos unos 2 minutos a que se conecten todos, ¿ok? Bueno, parece que ya nadie más se va a conectar, ¿no es cierto? Ok, listo. Entonces empecemos. Vamos a empezar el capítulo 3 de la materia que se trata sobre la cinemática y la dinámica de los robots móviles, ¿ya? En este capítulo, pues vamos a empezar el estudio de la matemática del robot, cómo se mueve,
y su velocidad, ¿no? Y después eso conforme a la cinemática y luego la dinámica, pues los pares inercianos que tiene el robot, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es la cinemática y la dinámica de los robots móviles? Empecemos primero con la cinemática, ¿sí? Que la cinemática, pues, es el estudio de las posiciones dentro de un entorno de trabajo, ¿sí? En un estado de velocidad constante, donde no estamos analizando fuerzas ni inercias todavía, ¿sí? Es la cinemática, el estudio de posiciones, de coordenadas angulares, de coordenadas articulares de un robot. Entonces, primero siempre se estudia la cinemática y luego se pasa pues a la dinámica. Pero, ¿cuál es el enlace que tenemos entre la cinemática y la dinámica? Pues es la matriz jacobiana, que es la matriz de velocidades. Entonces, ¿cómo nos pasamos de la cinemática y luego a la dinámica? A través de esta matriz de velocidades. Siempre vamos a tener que calcular la velocidad, sea esta una velocidad lineal o velocidad angular, que es la que conforma la matriz jacobiana, ¿ya? De todas formas, empecemos primero con la cinemática, que primero estudia o trata el estudio de solamente posiciones, tanto articulares o en el espacio, ¿ya? Coordenadas en el espacio o coordenadas articulares del robot. Entonces, vamos a considerar un robot fijo o móvil con coordenadas generalizadas Q1, Q2, Q3, como lo vemos aquí. Entonces, hay un robot móvil que se mueve sobre un plano XY, sí, gira en torno a Z. Entonces, este robot móvil puede tener hasta 3 grados de libertad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los 3 grados de libertad? Que se mueva traslacionalmente en X, hacia adelante o hacia atrás, que se mueva traslacionalmente en Y, es decir, hacia la derecha o la izquierda, y que también gire sobre ese plano XY, es decir, gire en torno a Z, ¿ya? Entonces, las coordenadas articulares son cuántos grados o movimientos libres posee el robot, y conforme a eso calcular a qué punto en el espacio puede llegar de acuerdo a los datos que se le da a las coordenadas articulares, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos un vector Q que representan las coordenadas articulares del robot móvil, ¿sí? Q1, Q2, Qn. Y por otro lado tenemos un vector P que representa las coordenadas del robot, pero en el espacio, es decir, en X, ¿sí? Y en Y en ángulo también podría ser de giro, ¿sí? Pero esto está dado en coordenadas espaciales del espacio y estas en coordenadas articulares del robot. Entonces, dice en el espacio de articulaciones o articulación X1, X2, Xn. Este es el espacio de tareas. Este es, en cambio, el movimiento que tiene el robot. Se definen estos dos vectores que son con los que vamos a determinar ciertas ecuaciones que nos van a servir para después el cálculo de la cinemática, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es la cinemática directa? Es darle a este sistema, que es esta cajita que usted ve aquí, darle las coordenadas articulares, es decir, esta Q es el dato. O sea, yo le digo al motor cuánto se tiene que mover. Si yo le doy el dato, la coordenada articular es el dato. Yo le digo al motor que se mueva, qué sé yo, en sentido horario, qué sé yo, de 4 vueltas, ¿ya? Entonces, estas coordenadas articulares son datos que ingresan al sistema de la cinemática, en este caso cinemática directa, ¿sí? ¿Y qué es lo que entrega la cinemática directa? Es como respuesta a las coordenadas en el espacio, ¿sí? Entonces yo le digo al robot, le doy los datos al robot, diciéndole cuánto se mueve cada uno de sus motores, que son los datos, y pues el cálculo de la cinemática directa me entrega como respuesta a qué punto en el espacio ha llegado ese robot conforme a los datos que le entregamos en los motores, ¿ya? Y también tenemos la cinemática inversa. Entonces tenemos cinemática directa, que está en este sentido, entregando los datos de las coordenadas articulares hacia el cálculo, y que me entrega la cinemática directa, las coordenadas en el espacio, ¿ya? Pero también tenemos la cinemática inversa,
¿En qué consiste la cinemática inversa? Es solamente el proceso inverso de la directa, que consiste en que, en cambio aquí yo le entrego el punto en el espacio al que yo quiero que ese robot llegue, ¿sí? Le digo, quiero que ese robot llegue a tal punto en X, a tal punto en Y, qué sé yo, ¿sí? Le doy la coordenada en X y Y. Es más, podría ser hasta Z, si es que el robot podría trasladar algún tipo de su, no sé, algún espacio de su cuerpo en Z también. Sí, es decir, si es que ese robot móvil, por ejemplo, posee un elevador sobre su plataforma, entonces podría alcanzar también un grado de libertad en Z, ¿sí? O sea, no nos cerremos a que solamente va a ser X y Y, también podría ser Z, ¿ya? Entonces, entrego las coordenadas X y Y del espacio, entrego la cinemática inversa, ¿y qué es lo que me tiene que entregar la cinemática inversa como respuesta? ¿Cuánto tiene que moverse cada uno de los motores? ¿Ya? Entonces, por un lado tengo cinemática directa, yo le doy los datos de los motores y me dice a qué punto en el espacio llegó ese robot. La cinemática inversa, en cambio, este es el dato, en cambio, aquí yo le digo a qué punto del espacio quiero llegar y la cinemática inversa, en cambio, me dice cuánto tiene que mover los motores para que llegue a ese punto. ¿Ya? Entonces, tenemos cinemática directa y cinemática inversa. La cinemática directa es un cálculo matricial que se da a partir de un análisis con ciertas técnicas de Navier-Hartenberg, de matrices homogéneas, que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Y al fin entrega toda esta cajita que ustedes ven aquí, es un sinnúmero de pasos para entregar las coordenadas del espacio, ¿sí? Y en cambio la cinemática inversa consiste en que esa misma cajita que estamos hablando sobre análisis cinemático y matrices homogéneas, hay que encontrar a estas matrices formulación inversa, matrices inversas para en cambio de estas coordenadas en el espacio, transformarlas a coordenadas articulares del robot, ¿sí? Entonces, toda esta cajita que ustedes ven aquí, sea para la cinemática directa o sea para la cinemática inversa, estas cajitas tienen que ver con proceso matricial. Ya, todo aquí es matrices. Ya. En general tenemos las coordenadas P, ¿sí? Que pertenecen a los reales, ¿sí? Y que tiene una matriz de una dimensión M, ¿sí? Y la Q, en cambio, pertenece también a los reales, pero con una matriz de dimensión N. Entonces, estas matrices se denotan dentro del espacio con distancias euclidianas, ¿sí? Es decir, estos puntos en el espacio, tanto el punto de partida como el de llegada, están denotados por dimensiones euclidianas, ¿sí? Ya. Entonces, siempre vamos a decir que P está en función de Q, ¿sí? Y también vamos a decir que la función de Q son las coordenadas articulares en el espacio, ¿ya? Es decir, la una tiene que ver con la otra en realidad, porque si no tenemos el dato de los motores, ¿cómo calculamos las coordenadas en el espacio? Y viceversa también pasa lo mismo. La cinemática es la rama de la mecánica, ¿sí? Bueno, la dinámica también, o sea, la cinemática es una parte de la mecánica, igual la dinámica también es una rama de la mecánica, y en este momento la cinemática investiga el movimiento de los cuerpos materiales sin referirse a sus masas. Esto es importante que lo especifiquemos bien. Cuando yo no estoy analizando con masas, significa que todo el análisis matemático que se realice para la cinemática primero, porque en la dinámica sí se utilizan las masas, para el análisis cinemático consiste en que el eslabón, o más bien dicho, que todos los eslabones, todos los análisis se centran en el centro de gravedad del eslabón, ¿sí? Entonces, por esa razón es que no nos interesan las masas, ¿sí? Los momentos de inercia, ¿ya? Las fuerzas o pares que producen el movimiento, ¿ya? Porque eso es lo que ve la dinámica más adelante. Como les digo, ¿no?
Primero vemos la cinemática, que tiene que ver solamente con posiciones del robot y posiciones en el espacio. Y luego ya cuando se ve la dinámica, pues ahí ya se refiere a masas, momentos de inercia y fuerzas y pares, ¿ya? Las ecuaciones cinemáticas dependen de la geometría fija del robot en el marco de coordenadas del mundo fijo. ¿Sí? Siempre vamos a tener unas coordenadas fijas o globales o fijas del robot que van a ser X0, Y0, Z0. Sí, como les digo, no nos cerremos a solamente el X y Y, porque robótica móvil es un robot que se mueve sobre el piso, o sea, es decir, sobre un plano. Entonces, no nos cerremos mucho en el hecho de que solamente vamos a tener X y Y. Puede ser que el robot también integre un grado de libertad, que puede ser una plataforma elevadora, ¿no es cierto?, de un manipulador elevador ahí en la plataforma, ingresándole más grados de libertad al robot, ¿ya? Entonces podemos tener X y Z aquí. Claro que generalizando, la mayor parte del análisis va a ser solamente en X y Y. Y ángulo en torno a Z, eso sí, ángulo de giro. Para obtener estos movimientos debemos sintonizar adecuadamente los movimientos de las variables articulares expresados por las velocidades. Entonces, lo importante aquí en robótica es determinar muy bien la matriz jacobiana que les mencioné, que es la matriz de velocidades, ¿sí? Porque a partir de ella consiste en unir la cinemática con la dinámica. Entonces, un buen cálculo de la matriz jacobiana va a determinar un buen desenvolvimiento del robot con datos más reales, no solamente de las posiciones a las que debe llegar, sino también de su forma de movimiento sobre el plano, ¿ya? Entonces, la matriz de velocidades, pues es la matriz de velocidades angulares, ¿sí? Es Q punto, la derivada de las articulaciones, entonces estamos hablando de Q punto. Es igual a Q1 punto, Q2 punto, Qn punto, ¿no es cierto? Bueno, y decimos aquí transpuesta es porque estamos hablando de vectores verticales, ¿sí? Vectores tipo columna, por eso es que dice transpuesta, ¿ya? Porque las formulaciones que vamos a ver más adelante tienen que ver con multiplicar vectores por matrices, entonces por eso es que se denota como transpuesta, por eso es importante decirle que es transpuesta, ese vector no es horizontal, no es un vector fila, sino un vector columna, ¿ya? Entonces decimos que las velocidades angulares son Q punto y Q punto, ¿no es cierto? Y las velocidades lineales son P punto, ¿sí? Entonces tenemos velocidades angulares y velocidades lineales, que es lo que construyen la jacobiana general, ¿sí? Entonces tenemos articulaciones que se mueven rotacionalmente y articulaciones que se mueven traslacionalmente. Por lo tanto, tenemos para la velocidad angular Q punto y para la velocidad lineal P punto, ¿ya? ¿Qué tiene que ver todo esto? Que se va a calcular una jacobiana directa y una jacobiana inversa, igual que en la cinemática. ¿En qué consiste la jacobiana directa? En que a partir de las coordenadas P, las coordenadas articulares P, es igual a la jacobiana, a la matriz jacobiana, multiplicada por las velocidades de Q, ¿sí? Y la inversa, en cambio, al revés. Q punto va a ser igual a la jacobiana por la P punto, ¿sí? O sea, aquí es velocidades nomás, la fórmula cambia en velocidades, ya no en posiciones, multiplicando por una matriz J, que es la jacobiana, ¿sí? Necesitamos encontrar la relación entre la P y la Q en el espacio diferencial de velocidades. A esto se le llama cinemática diferencial directa y se expresa con esta fórmula, ¿sí? Que consiste en P punto es igual a jacobiana, la matriz jacobiana, que es una 6 por n, que ya vamos a ver más adelante, multiplicada por Q punto, ¿sí? Esta es la jacobiana directa. La jacobiana inversa, en cambio, es Q punto igual jacobiana inversa, o sea, la menos 1, ¿sí? La inversa, por P punto, ¿sí? Entonces, las fórmulas seguimos utilizándolas normalmente, no las vamos a cambiar para nada, no cambian ni así sea en el plano o en el espacio, no cambian para nada, ¿sí?
Ya, entonces por un lado se tiene un vector con coordenadas ya de velocidades, ya no solamente de posiciones, sí, de velocidades articulares del robot. Por otro lado se tiene un vector con las coordenadas de las velocidades en el espacio del robot, ¿sí? En el espacio X, Y, Z, ¿ya? Entonces, la matriz que se va a dar es una matriz M por N, ¿sí? Y aquí tenemos la jacobiana, que es la matriz de velocidades. En este caso, la jacobiana directa. ¿En qué consiste la jacobiana directa? En las tres primeras filas corresponden a las velocidades lineales, ¿sí? Y las tres últimas filas corresponden a las velocidades angulares, ¿ya? Entonces, cada una de estas articulaciones se deriva con respecto a una articulación, ¿sí? Cada una de las coordenadas en el espacio se derivan con respecto a una articulación. Entonces, X1 se deriva con respecto a Q1, X1 se deriva con respecto a la articulación 2, sigue X1 se deriva con respecto a la articulación 3, X1 se deriva con respecto a la articulación N. Bueno, en un robot, en un brazo robótico, esto se ve mucho más claro porque se sigue una secuencia ordenada del movimiento de las articulaciones desde que sale de la base hasta que llega al eslabón final. Sí, en un brazo robot, o sea, sale de la base, va al hombro, luego al codo, luego a la muñeca, ¿sí? Entonces, esto se entiende mejor en un manipulador, ¿sí? En un brazo robot industrial. Pero en robótica móvil se utilizan las mismas ecuaciones, no cambian para nada. Entonces, ¿en qué consiste? En que en un robot móvil tengo varias articulaciones, Q1, Q2, Q3, Q4, etcétera, ¿sí? Y cada X, Y y Z se va a derivar con respecto, para la jacobiana lineal, ¿no? Se va a derivar X1 con respecto a esa articulación, X1 con respecto a la siguiente articulación y así sucesivamente. Luego tenemos Y, ¿no es cierto? Hay que derivar Y con respecto a la articulación, Z con respecto a la articulación. Bueno, aquí la jacobiana de manera generalizada se dice que tiene es una matriz 6 por N, más bien dicho, no generalizada, se dice que es M por N, ¿no? Pero de una manera un poco más específica se dice que es una 6 por N, donde las tres primeras filas corresponden a una velocidad lineal y las tres últimas a una velocidad angular, ¿ya? Sin embargo, aquí en robótica móvil ya no se utiliza más la jacobiana generalizada, ¿sí? Ya. Entonces, lo mismo, ¿no? Aquí tenemos lo mismo que hicimos para las coordenadas y las posiciones, ahora lo mismo para las velocidades, en donde tenemos que las velocidades articulares entran a la jacobiana, ¿no es cierto? La jacobiana entrega velocidades en el espacio, o sea, velocidad lineal, en otras palabras. Y en cambio la jacobiana inversa, en cambio, si yo tengo la velocidad lineal a la que se desea llegar, sí, como dato, entra a la jacobiana inversa y lo que me entrega es las velocidades en cada una de las articulaciones que se debe inyectar, impulsar para que el robot tome las velocidades lineales en el espacio, ¿sí? La matriz jacobiana representa la relación de los desplazamientos de las articulaciones con los desplazamientos de la posición del robot en el espacio de tareas. Entonces, si tenemos que Q punto es igual al vector de las coordenadas transpuesto, ¿no es cierto? Y P punto es el vector también de las coordenadas, pero en el espacio, igual transpuesto, ¿sí? Entonces, tenemos que la derivada de P con respecto al tiempo es igual a la jacobiana de velocidades directa por la velocidad Q con respecto al tiempo, ¿sí? Y si es que le quitamos derivada con respecto al tiempo, solo le ponemos el punto, para simplificar la fórmula tenemos que P punto es igual a la jacobiana directa por Q punto, ¿sí? Si tenemos el supuesto caso de que M sea igual a N, es decir, que la jacobiana sea cuadrada, y que existe la matriz jacobiana inversa,
¿A qué se refiere con existe? Que su determinante no sea igual a cero. Entonces también se puede encontrar la jacobiana inversa, es decir, Q punto es igual a la jacobiana de velocidades inversa, la jacobiana inversa o J a la menos 1 es la inversa, la matriz inversa jacobiana por P punto, ¿sí? Entonces, así como en cinemática, también con la jacobiana también se puede utilizar la misma formulación. Aquí nomás hay una restricción en donde necesitamos conocer que sí existe la inversa de la jacobiana, ¿sí? Y para esto, antes de nada, hay que calcular el determinante de la matriz inversa para saber si existe o no existe, ¿sí? Porque pueden darse dos casos diferentes. Un caso, ¿por qué decimos que sí existe o no existe? Porque la matriz jacobiana es la que nos permite analizar el rango del movimiento. Entonces, si la matriz jacobiana sale de rango, está fuera de rango, entonces significa que el determinante es igual a cero y por lo tanto este robot pierde su rango y no se puede ya analizar, no se puede ir más allá en el análisis matemático, ¿sí? Porque el robot ya perdió su rango. Bueno, esto del rango se ve igual lo mismo en un brazo robot. Yo podría decirle, en el brazo robot, ¿cuándo pierde un rango? Cuando, por ejemplo, ya está estancado en una posición y no puede salir de ella, ¿sí? Entonces, más o menos como si un brazo estuviese en una posición singular que ya no puede moverse de ahí, es decir, hasta ahí llega, en el espacio de trabajo puede moverse más, pero de acuerdo a la configuración con la que está el brazo dado, ya no puede moverse más, es como que si estuviese ahí tensionado el brazo y ya no da más, cuando después se liberan las tensiones y el brazo sí puede alcanzar puntos hasta más lejanos del que se quería llegar, ¿ya? Entonces, en un brazo robot hay articulaciones, o más bien dicho, hay posiciones del brazo que entran en singularidad. ¿Y qué es una singularidad? Es cuando el robot pierde su rango. Ya no puede analizarse más posiciones en esa configuración que tiene el robot, ¿ya? Y aquí en robótica también, pues, ustedes saben que tenemos robots holonómicos y no holonómicos. Entonces, hay algunos robots que también pierden su rango y que, de acuerdo al análisis de la matriz jacobiana, podemos definir este parámetro del rango. Sí, porque si el robot ya perdió su rango, entonces, ¿qué significa? Que ya no podemos seguirle analizando matemáticamente más. Y entonces es más complicado definir ya la dinámica. Solamente llegamos hasta la jacobiana, ¿sí? Que es la matriz de velocidades. Claro que en un robot móvil es más difícil que pierda su rango que en un manipulador industrial. De todas formas, ¿cómo se sabe si el robot está perdiendo el rango? Calculando la matriz jacobiana, el determinante de la matriz jacobiana debe ser diferente de cero. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el análisis de que si hay o no hay la matriz jacobiana inversa, ¿sí? Cuando el determinante de la jacobiana es diferente de cero. Entonces podemos seguir calculando todo el resto del mecanismo matemáticamente, matricialmente diría yo. Ya. Y como les decía, si es que M es diferente a N, entonces habrán dos casos de análisis, ¿sí? El caso número 1 dice que hay más ecuaciones que incógnitas. ¿Qué quiere decir? Que M sea mayor que N, ¿sí? Porque en una matriz las filas corresponderán al número de ecuaciones y las columnas al número de incógnitas, ¿sí? Eso es básicamente de forma generalizada en una matriz. Entonces, decimos que si M es mayor a N, ¿qué significa? Que hay más ecuaciones que incógnitas, ¿no es cierto? A ver, para que esto lo entiendan un poquito mejor, me voy a retroceder aquí. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas filas tengo? Es el número de ecuaciones que se pueden sacar de una matriz. ¿Cuántas columnas tengo? El número de incógnitas
que se pueden sacar de la matriz, ¿sí? Entonces, una matriz que está dada o en una ecuación matricial, es más bien dicho así, en una ecuación matricial, usted puede sacar varias ecuaciones con el número de filas, ¿no es cierto? Es más, cuando tiene multiplicación de matrices, puede decir esta fila por tal columna, tengo como respuesta tal elemento, ¿no es cierto? E ir sacando las ecuaciones. Entonces, de las filas, puedo ir sacando las ecuaciones y el número de columnas, en cambio, me dice cuántas incógnitas hay en esa ecuación matricial, ¿ya? Ya, entonces, en el caso 1, decimos que hay demasiadas ecuaciones y pocas incógnitas. Me sobran ecuaciones que definen el comportamiento o el modelo, ¿sí? Cinemático, pero hay pocas incógnitas, ¿sí? Entonces necesitamos generalizar un poco más el conocimiento para que los resultados que obtengamos sean verdaderos, ¿sí? Porque habrá ecuaciones redundantes que al final se detallan o detallan el mismo movimiento, el mismo grado de libertad del robot, ¿sí? Y entonces hay que colocar un poco de restricciones, en el sentido de que necesitamos generalizar el conocimiento para alcanzar ecuaciones que verdaderamente rigen el comportamiento del robot y no son solamente ecuaciones redundantes, ¿ya? Entonces, si es el caso 1 donde hay más ecuaciones que incógnitas, en este caso decimos que m es igual a n, en este caso la jacobiana inversa hay que reemplazarla por la jacobiana generalizada. ¿En qué consiste la jacobiana generalizada? La jacobiana generalizada, como les digo, consiste en que vamos a definir mejor las ecuaciones, eso nada más. ¿Y a qué es igual la fórmula de la jacobiana generalizada? Se denota primero con esta crucecita aquí encima, ¿sí? Es la jacobiana generalizada. ¿A qué es igual? A la jacobiana transpuesta multiplicada por la jacobiana, y a eso se le saca la inversa y se le multiplica otra vez por la transpuesta, ¿sí? Entonces ustedes dirán, ay, pues está casi igual, estar multiplicando lo mismo por lo mismo, ¿no? Pero es un proceso que se sigue para generalizar ecuaciones y así ir eliminando las redundantes, las que rigen lo mismo y por lo que tenemos más ecuaciones que incógnitas, ¿sí? Generalizamos un poco esto de las variables y sobre todo cuando estamos hablando de ecuaciones no lineales, sirve muchísimo la jacobiana generalizada, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual a generalizada? La transpuesta de la jacobiana multiplicada por la jacobiana, a eso se le saca la inversa de la matriz, y no se olvide que la transpuesta no es lo mismo que la inversa, para algunas personas a veces suelen confundirse con esto, no es la misma la transpuesta que la inversa. La transpuesta, la matriz transpuesta es simplemente transformarle a la matriz colocándole las filas en las columnas y las columnas como filas, ¿sí? Esa es la transpuesta. En cambio, la matriz inversa es el resultado de haber hecho la matriz adjunta y a esa matriz hacerle la transpuesta y a esa matriz transpuesta dividirle para el determinante de la matriz. Ahí se saca recién la inversa, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes, no vaya a confundirse la transpuesta con la inversa. La transpuesta es solamente cambiarle a la matriz filas por columnas. En cambio, la matriz inversa hay que hacerle el siguiente paso, que es calcularle la adjunta, ¿sí? Calcular la matriz adjunta con los cofactores, ¿no es cierto? Y se le calcula la matriz adjunta, a esa se le saca la transpuesta, es decir, se le intercambia las filas por las columnas y las columnas por las filas, obviamente, y a esa dividirle para el determinante de la matriz, o sea, sacar el determinante de la matriz y dividirle para ese determinante. Eso es la matriz inversa, ¿sí? Son dos cosas diferentes, entonces les ruego, por favor, si usted tal vez ya se olvidó de cuál es la matriz transpuesta, cuál es la matriz inversa, por favor, ir a revisar en sus libros, porque van a utilizar esto muchísimo aquí, ¿ya? Y entonces, a esta transpuesta multiplicada por la jacobiana, sacarle la inversa, y a esa inversa multiplicarle de nuevo por la transpuesta. Y ustedes me dirán aquí, pero
pero puede ser que se pueda simplificar. No, porque las matrices, las matrices no tienen propiedad, la multiplicación, más bien dicho, la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿sí? Es decir, si usted ya cambia el orden de multiplicación, eso ya se vuelve otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si el robot primero realiza un movimiento de traslación, luego un movimiento de rotación y luego otra vez traslación, ¿sí? En ese orden, llega a un punto en el espacio, ¿ya? Pero si ese robot, tomando los mismos datos, ¿no? Primero rota, por ejemplo, y luego hace la traslación y luego hace la otra traslación, llegó a otro punto muy diferente en el espacio, ¿sí? Entonces no es lo mismo multiplicar, o sea, la multiplicación de matrices no es conmutativa, o sea, no se puede cambiar el orden. Si usted tiene un robot que primero le traslada, luego le rota y luego le traslada, ¿sí? Llegó a un punto, me invento por el cuadrante dentro del espacio, el segundo cuadrante del espacio, ¿ya? En cambio, ese mismo robot y con los mismos datos, simplemente haciendo los movimientos diferentes. Primero rota, luego se traslada y luego se traslada. Llega a otro punto diferente en el espacio, por ejemplo, en el cuadrante 4 del espacio, de ese plano cartesiano, ¿sí? Entonces, como le digo, no es lo mismo, no salen las mismas respuestas si usted cambia el orden de las multiplicaciones. Entonces, aquí no se puede simplificar absolutamente nada, porque se multiplican matrices. Son multiplicaciones de matrices, ¿sí? ¿En qué consiste? Primero rotar, luego trasladar, luego otra vez rotar. Consiste en que vamos a multiplicar la matriz de rotación por la matriz de traslación y viceversa, etcétera, etcétera, hasta llegar al punto que se desea, ¿sí? Entonces aquí mucho ojo en la forma como se mueve el robot, es la forma como se tienen que multiplicar las matrices y no se puede cambiar el orden, ¿sí? No es que no va a salir la misma respuesta, nunca va a salir la misma respuesta, ¿ya? Entonces, si tenemos la condición de que la jacobiana pierde el rango, ¿sí? O más bien dicho, está dentro del rango, esta es la condición que está dentro del rango, decimos que la jacobiana, se calcula el mínimo de la jacobiana, y entonces tenemos la jacobiana transpuesta por la jacobiana, tiene que ser invertible. Esa es otra propiedad que necesitamos conocer para continuar con el cálculo matricial. La expresión de la jacobiana generalizada sigue minimizando la norma al cuadrado de la diferencia. Entonces, usted sabe que P punto es igual a la jacobiana directa por Q punto. Entonces, el requerimiento es aquí que la diferencia de P punto menos la jacobiana por Q punto sea igual a 0, ¿no es cierto? Si pasamos estos factores al otro lado de la ecuación, tiene que llegar a ser 0. Y eso es lo que debemos intentar a que sea 0. ¿Sí? Para que cumpla con las condiciones de jacobiana generalizada. Entonces, podemos definir la ecuación de esta diferencia, o sea, en función de esta diferencia, el movimiento. Decimos que B es igual a P punto menos jacobiana Q punto, que es la diferencia a la que tiene que tender a 0 al cuadrado, es igual a esa diferencia por sacada la transpuesta multiplicada por la diferencia, ¿sí? Y decimos que de acuerdo a Q punto, la condición óptima es la derivada, debe sacar la derivada de la función, ¿sí? Con respecto a Q punto. Entonces tenemos, si sacamos la derivada de esa función que tenemos ahí de B mayúscula, entonces tenemos que es igual a menos 2, porque el cuadrado baja, ¿no es cierto? Menos 2, la diferencia de P punto menos la jacobiana por Q punto, y eso es la transpuesta, y por J. Y esto también tiene que seguir tendiendo a ser 0, si no, no sirve el análisis, ¿ya? Y de esto, pues entonces podemos deducir la fórmula que tenemos aquí abajo, que es Q punto, es igual a la jacobiana transpuesta por la jacobiana, eso sacada la inversa, multiplicada por la transpuesta de la jacobiana por P punto, ¿sí? Y entonces, al final decimos que si reemplazamos aquí,
¿Qué es lo que tenemos? Justo esta partecita de aquí es la misma que la jacobiana generalizada, que la fórmula de la jacobiana generalizada. Entonces decimos que Q punto es igual a la jacobiana generalizada por P punto. ¿Ya? Sobre todo cuando tenemos que calcular la inversa, ¿no es cierto? En el caso de que haya muchas ecuaciones y pocas incógnitas. No sacamos la inversa, sino la generalizada. Esto solamente es para definir, para denotar o para describir que las ecuaciones tienen que llegar a lo mismo, ¿no? Es decir, Q punto es igual a la jacobiana inversa por P punto, pero cuando tenemos más ecuaciones que incógnitas, reemplazamos esa inversa por la generalizada. Entonces decimos Q punto es igual a la generalizada por P punto. ¿Ya? Ese es el simple, o sea, para definir esto, hemos pasado por esto. Y en el caso número 2, para el caso número 2, decimos en cambio aquí, decimos que hay menos ecuaciones que incógnitas, ¿sí? Es decir, que las matrices, en la matriz las dimensiones m es menor a n, ¿sí? No es una matriz cuadrada. Bueno, en el caso 1 también no es una matriz cuadrada, sino, o sea, m no es igual a n, sino que tenemos, en el caso 1 tenemos más ecuaciones que incógnitas, es un poco más fácil determinar cuáles son las ecuaciones que realmente representan el movimiento con la matriz jacobiana generalizada. En cambio, cuando hay menos ecuaciones que incógnitas, ese sí es un problema un poco más complicado, ¿sí? Porque hay muchas opciones en donde Q punto conduce a la misma P punto, ¿sí? Porque nos faltan datos. En este caso seleccionamos Q punto con la norma mínima y resolvemos el problema con la minimización restringida. Sacamos el mínimo del cuadrado de Q punto, ¿sí? ¿Y aquí en qué consiste esto? Que P punto menos la jacobiana también tiene que tender a 0, eso sí no puede cambiar. También con el requerimiento de Q punto se pertenezca a los reales con una dimensión n, ¿sí? Al introducir el vector multiplicador lagrangiano, de ley aquí hay que introducir el lagrangiano, obtendremos el problema de minimización del lagrangiano aumentado y sin restricciones. Entonces, tenemos que el mínimo del lagrangiano con respecto a Q punto, ¿no es cierto? Sacamos como Q punto, la transpuesta por Q punto, siguiendo la formulación, ¿no? Más el lagrangiano, transpuesta del lagrangiano por la diferencia del análisis, que es P punto menos la jacobiana directa por Q punto. ¿Ya? Hay que minimizar. Entonces tenemos que la respuesta del lagrangiano con respecto a Q punto es igual a 2 Q punto menos la jacobiana transpuesta, ¿sí? Y también debe de esto tender a 0, y entonces tenemos que, bueno, que en realidad también se cumple la ecuación, se cumple las restricciones, tomando en cuenta que la diferencia esa de P punto menos jacobiana Q punto tiene que llegar a ser 0. Sí, porque a veces suele pasar que no se generaliza bien la matriz jacobiana. Sí, no se generaliza bien la matriz, no hay cómo generalizar bien la matriz jacobiana. Entonces, ¿dónde estoy? Pues ya me perdí. Acá estoy. Ya. No se generaliza bien la matriz jacobiana, entonces se dan estos problemas. Entonces, tomando la fórmula anterior, ¿sí? Y si despejamos de la primera ecuación la Q punto y reemplazamos en la segunda ecuación, entonces despejando Q punto de la primera tenemos esto, y reemplazando en la segunda ecuación tenemos finalmente Q punto, la jacobiana transpuesta por la jacobiana multiplicada por la transpuesta, y es a la inversa, ¿sí? Y por P punto, entonces esto es igual a la
jacobiana generalizada por P punto, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo aquí es determinar determinar que las ecuaciones se cumplen, tanto para matrices que no son cuadradas, donde se tienen más incógnitas, menos ecuaciones, o donde se tienen menos ecuaciones y más incógnitas. Pero lo que se intenta aquí es determinar que el proceso matricial de la jacobiana generalizada se cumple, ¿sí? Para los ambos casos. ¿Ya? Entonces, al final decimos que la jacobiana generalizada, reemplazando, es la jacobiana generalizada de la generalizada es igual a la jacobiana generalizada transpuesta, ¿no es cierto? Y esta es igual a la jacobiana generalizada transpuesta por la jacobiana generalizada, ¿sí? Es otro parámetro que también se debe cumplir para que no entre en singularidad el robot o en el espacio de trabajo no pierda el rango. Pero como les digo, esto vamos a entenderlo mejor. Parece que fue un chorizo de jacobianos, ¿no es cierto? Parece una sopa tallarín con tanta jacobiana, pero en realidad esto vamos a entenderlo mejor cuando ya realicemos un ejercicio con un robot, ¿sí? Lo que sí es importante determinar son los parámetros que ya les mencioné antes, que la propiedad, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Primero hay que tomar siempre en cuenta eso, que no es lo mismo primero rotar el robot y luego trasladarlo, que primero trasladarlo y luego rotarlo, por ejemplo, ¿sí? El robot llega a otro punto en el espacio muy diferente al que se desea. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta, que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Y otra cosa también ¿qué más? Que de una ecuación matricial podemos sacar con las filas el número de ecuaciones que podemos intentar hallar de este sistema, y con el número de columnas el número de incógnitas que tenemos que resolver, ¿sí? Y qué más, que en el momento en que tenemos muchas ecuaciones, pocas incógnitas, tenemos que reemplazar la jacobiana inversa por la generalizada. ¿Ya? En cambio, si es que tenemos pocas ecuaciones con muchas incógnitas, ahí sí el problema es un poquito más complicado, tenemos que hacer el cálculo del lagrangiano, ¿sí? Ya. Como les mencionaba antes, tenemos que primero definir a través de un mecanismo de análisis los movimientos que tiene el robot, ¿sí? Que pueden ser a partir de Navier-Hartenberg, como también hay otras técnicas, ¿no? De Navier-Hartenberg no es la única técnica que hay para definir el análisis o el comportamiento del robot. Puede ser definido por simplemente una matriz homogénea, ¿sí? Una matriz de transformación homogénea, que es el siguiente paso, ¿ya? La posición y orientación de un cuerpo sólido, por ejemplo, un eslabón robótico, con respecto al sistema de coordenadas mundo, o global también se le llama el sistema de coordenadas X, de origen X, Y, Z, o también se le llama X0, Y0, Z0, ¿sí? O también le puede llamar sistema de coordenadas fijo o global, o X0, Y0, Z0, ¿sí? Cualquiera de esos nombres, con tal que estemos hablando del mismo sistema de coordenadas, del fijo, del global, del entorno, ¿sí? Están dadas por una matriz de transformación A, que es una 4x4. Aquí decimos que la matriz A es 4x4 porque estamos hablando de una matriz que vamos a analizarla en el espacio. Entonces, aquí también otra particularidad que debemos tomar en cuenta es que las matrices, perdón, los análisis que realicemos para un robot que solamente está restringido a moverse en el plano, pueden ser matrices 3x3, ¿sí? Pero los robots móviles que no están restringidos a moverse solamente en un plano, sino que también
pueden añadir un grado extra de libertad en el eje de la Z, por ejemplo, son matrices 4x4, ¿sí? Y debido a este concepto donde las matrices en el espacio son 3x3 y las matrices en el plano son 4x4, bajo este concepto, de forma generalizada para poder definir ecuaciones que sirvan para cualquier tipo de robot, entonces mejor se utilizan 4x4, ¿ya? La matriz de transformación homogénea se le llama A, se le denota con la letra A mayúscula, ¿sí? ¿Y a qué es igual esto? Es igual a una matriz de rotación, la R que ustedes ven ahí es una matriz de rotación, que ya vamos a ver cómo se define la matriz de rotación, ¿sí? Y esta matriz de rotación es una 3x3, ¿sí? Entonces la matriz de rotación aquí ya es 3x3, y a esto se le aumenta las coordenadas P, que son las coordenadas en el espacio, X, Y, Z, ¿sí? Se le aumenta la X, Y, Z, entonces ahí ya queda la 4x4. No sé si le ubican ahí. La matriz de rotación es una 3x3, y al ladito se coloca el vector posición espacial, que es X, Y, Z, y abajo pues va el 1, y abajo de la matriz de rotación, que es 3x3, que ya la vamos a definir, esta matriz de rotación, y abajo se pone 0, 0, 1, ¿sí? Esta última fila se le llama el vector escala, es un vector escala, ¿sí? Que nos permite escalar las matrices para que sean cuadradas y después poderlas hacer las multiplicaciones, porque como ustedes saben, otro parámetro, otra restricción más que tenemos para la multiplicación de matrices es que una matriz, para poderse multiplicar con un vector, por ejemplo, debe tener el mismo número de columnas, ¿no? Que el mismo número de filas del vector. Entonces, siempre hay restricciones en la multiplicación de matrices. Por tal razón, se le aumenta esta escala. ¿Cuál es la escala? Es justo la fila última, que es 0, 0, 0, 1, ¿sí? Entonces, esta escala nos permite trabajar con matrices 4x4, hacer multiplicaciones de matrices 4x4 y también multiplicaciones por un vector que es de una columna, 4 filas, ¿sí? 4 filas, una columna. Entonces, sí se puede hacer la multiplicación de una matriz, por ejemplo, 4x4, con un vector 4x1, y el resultado es un vector 4x1, ¿sí? La multiplicación de dos matrices 4x4, el resultado es una matriz 4x4, ¿sí? Bueno, entonces todo esto como un paréntesis para que usted recuerde todo esto de las multiplicaciones de matrices, ¿sí? Lo que sí le digo es que la matriz de transformación homogénea se la denota con la letra A, ya que es igual a la matriz de rotación, y que es una 3x3, al lado se le pone las coordenadas espaciales X, Y, Z, que están denotadas a través de la P, que dice ahí P, ¿sí? El X, Y, Z en el espacio, y la última fila horizontal, ¿no es cierto? Obviamente la fila es horizontal, ya estoy redundando diciendo la fila horizontal. Y la última fila es 0, 0, 0, 1, que es la escala, ¿ya? Ya, en donde P es el vector de posición del centro de gravedad, ¿sí? El vector posición en el espacio X, Y, Z, ¿sí? Y con respecto al sistema de coordenadas fijo o global de todo el entorno, ¿sí? Y R es una matriz 3x3 que se define con los coeficientes N o A. Entonces, en robótica, esta matriz de rotación, les comento que es muy, muy, muy conocida, es muy, muy popular, no sé cómo decirlo, es muy utilizada. Entonces, la matriz de rotación es una matriz 3x3 con coeficientes N o A. ¿Qué son los coeficientes N o A? Son coeficientes que permiten denotar la rotación de un eslabón en el espacio, ¿sí? Entonces, ahí hay una 3x3 donde tenemos NX o X a X como primera fila. En la segunda fila va NY o Y a Y, ¿no es cierto? En la tercera fila va NZ o Z a Z, ¿sí? Pero estos coeficientes N o A, o sea, la matriz NOA, permite definir
la rotación de un eslabón en el espacio, ¿sí? Entonces es muy utilizada la matriz de rotación aquí en robótica, tanto para robótica fija como para robótica móvil. Para cualquier tipo de sistema de coordenadas que tenga rotación, para eso se utiliza esta matriz. ¿Me pueden dar un segundito, por favor? Un pequeño segundito. Ok, ya regresé. Muchas gracias por esperarme un ratito. ¿Todavía siguen ahí o ya se durmieron? Sí, estamos bien. Estamos bien. Ya, ok. Gracias. Es que a las 7 de la mañana con matrices ha de ser feo, ¿no? Bueno, es feo, diría yo, creo. Listo. A ver. Entonces, como les decía, ¿no? La matriz de transformación homogénea sirve para definir qué movimiento realiza este robot, ¿sí? Que puede ser un robot móvil que se mueve en un entorno bastante amplio, ¿sí? O también se puede utilizar la matriz de transformación homogénea para definir los movimientos de un manipulador, como vemos aquí en esta gráfica, ¿sí? En donde las coordenadas globales parten de este punto X0 y Y0Z0, y este sistema de coordenadas va moviéndose a través de cada una de las articulaciones del robot, ¿sí? Para la junta 1, para la junta 2, etcétera, hasta llegar al punto final del eslabón, en donde ya tenemos el cálculo de la matriz NOA, ¿no es cierto? Ya que consiste en haber multiplicado toditas las matrices de rotación y traslación desde este punto hasta llegar al final. Ese es el análisis de la matriz homogénea en un manipulador, ¿ya? En cambio, en un robot móvil, en cambio, el robot móvil establece mejor este movimiento o esta multiplicación de matrices porque el robot, pues, puede moverse libremente sobre el plano, ¿no es cierto? Girar, rotar, trasladarse, otra vez girar, otra vez trasladarse, etcétera, en diferentes posiciones del espacio. Entonces aquí se ve más definida la matriz homogénea, o se la entiende mejor a la matriz homogénea, porque es el resultado de muchas multiplicaciones en base a cómo se movió el robot en el espacio, ¿sí? O cómo realizó tantos movimientos en el espacio, tanto movimientos de rotación como de traslación. Y entonces por eso es que al final se encuentra un punto que sí se especifica o que tiene datos conocidos
en el último sistema de coordenadas, es decir, en el último movimiento que realizó el robot, pero ese punto es desconocido para el sistema de coordenadas de origen del entorno, que es el X0, Y0, Z0, ¿sí? Entonces, en la posición, en la figura A, vemos posición y orientación de un cuerpo sólido, ¿ya? ¿Cómo se posiciona este cuerpo? En este caso podría ser un robot móvil, ¿sí? En base al entorno, o sea, su posición inicial, cómo está correspondida o relativa al sistema de coordenadas globales X0, Y0, Z0, que parten justo en este punto. Bueno, en la figura B vemos posición y orientación en un efector final robótico en un manipulador, ¿sí? Ya. ¿Qué más? Y en la figura C vemos la posición del punto Q, este punto final, con respecto al sistema de coordenadas de origen. Como les digo, este robot que está aquí dibujado en forma o forma irregular, puede verse rotado, puede verse trasladado en el entorno, y entonces ese punto final que les menciono, que es conocido para el robot, porque dice este punto que yo quiero analizar, sé dónde estoy, pero para el robot, ese punto es que yo, por ejemplo, en ese punto yo quiero manipular una pieza, ¿no es cierto? Tomar algún objeto. Conozco cómo voy a manipular en ese punto en el espacio, pero ese punto obviamente es desconocido para el sistema de coordenadas global que se necesita establecer en el entorno para que el robot pueda manipular ese objeto y colocarlo en una posición de este entorno, que ese es el objetivo, ¿no? Que el robot pueda moverse en un entorno con coordenadas conocidas. Ya. Entonces, esta matriz NOA son los vectores unitarios a lo largo de los ejes XB, YB, ZB del marco de coordenadas local o global X del origen XB, YB, ZB. La matriz R representa la rotación, esto ya lo dijimos, ¿no es cierto? La matriz R es la rotación y la matriz T es la traslación, ¿sí? Con respecto al marco de referencia 000. Las columnas N o A de la matriz de rotación son ortonormales, ¿sí? Son ortonormales por pares, es decir, que la transpuesta de N por O es igual a 0, la transpuesta de O por A es igual a 0, la transpuesta de A por N es igual a 0, ¿sí? Esos son ortonormales. Y también los módulos son los vectores unitarios, ¿no? El módulo de N es 1, el módulo de O es 1 y el módulo de A es 1. Entonces, son vectores unitarios en el eje de las coordenadas que ya han sido rotadas. En donde el módulo de B denota la distancia euclidiana de la B, ¿sí? En donde decimos que la distancia de B es igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado, ¿no es cierto? Estamos hablando de distancias, puntos en el espacio, donde punto final es menos punto inicial, ¿no es cierto? Siendo bx, by, bz las componentes x y z de B respectivamente, ¿sí? Por tanto, la matriz de rotación R es ortonormal, es decir que, ¿cuándo se dice que una matriz es ortonormal? Cuando la inversa de la matriz es igual a la transpuesta, ¿ya? Pero claro, esto no se da siempre, ¿no? Esto no se da siempre este concepto. Pero si estamos hablando de los vectores unitarios, sí, ahí sí. Para trabajar con matrices homogéneas utilizamos vectores de 4 dimensiones, llamados vectores homogéneos. Entonces, los vectores homogéneos están dados por x a la q, y a la q, z a la q, ¿sí?
Pero nada más esto de a la Q es desde dónde parte y hasta dónde llega, esto denota las Qs. Entonces, X es igual, parte de B y llega a Q. A eso significa, esta notación significa que parte de B y llega a Q. Es decir, desde dónde hasta dónde es analizado el movimiento de traslación o de rotación. Aquí más se habla del movimiento de rotación porque es el más complicado de analizar. El movimiento de traslación solamente es de ir aumentando distancias en X y en Y, o en Z también, ¿sí? Entonces, si X que parte de B llega a Q, y X que llega de generalizado con Q, son vectores de posición homogéneos en un punto Q, en el sistema de coordenadas respectivamente, entonces se obtiene, en este sistema de coordenadas, que no es el de origen, ¿sí? Se obtiene que OQ es igual a O del sistema de coordenadas móvil, más el sistema de coordenadas móvil por A, más A por B y más B por Q. O sea, prácticamente esto es ir sumando distancias, ¿sí? Sumando direcciones también, distancias, direcciones, en sí vectores. Entonces tenemos que OQ es igual a XQ y O del móvil es igual a P. Bueno, estos son requerimientos o datos que nos da para encontrar o para definir bien cómo se da la rotación, ¿sí? Y la traslación. Aquí tenemos O el origen del sistema de coordenadas móvil por A, y a qué llega esto es igual a X, que parte de B llega a Q por N, y entonces A por B es igual a Y, que parte de B hasta Q por O, y lo mismo se da para X, para Y y para Z, y BQ es igual a Z, que parte de B y llega a Q por A. Ya esto parece también un tallarín, pero cuando estamos haciendo un ejercicio vamos a entenderlo mejor, porque esto es muy generalizado. Este es utilizando el sistema de coordenadas de origen, el sistema de coordenadas móvil, es decir, el global, el fijo, el que no se mueve, más el que sí se mueve, el móvil. Por eso es que parece hasta trabalenguas. Pero cuando ya estemos realizando un ejercicio ya se entiende mejor. X a la Q es igual a P más X que parte de B y llega a Q por N, más Y que parte de B a Q por O, más Z que parte de B y llega a Q por A. Sí, como ven aquí ya estamos generalizando todo en las coordenadas móviles X, Y, Z, ¿sí? Por la matriz NOA. Entonces, una vez que ya se generaliza, se tiene que es igual a P más esta coordenada, esta y por NOA. Entonces, transformando estos vectores, tenemos a P, y estos los colocamos de forma vertical, y la NOA de forma horizontal, que es la de rotación, ¿sí? Entonces nos queda P más NOA por las coordenadas finales, que es igual a P más la rotación que parte desde B a Q, desde un punto B hasta un punto Q, ¿ya? Entonces, para definir ya la forma generalizada de la matriz de rotación, tenemos que X de Q es igual a matriz NOA, que es una 3×3, como les decía, ¿no? NX, NY, NZ, o X o Y o Z, a X, a Y y a Z. Entonces, es una 3×3 por las coordenadas en el espacio X y Z, y finalmente la escala. Esta es la escala. 0,01 es la escala, ¿sí? Y entonces se define como que es la matriz de la matriz homogénea por X que parte de B a Q, ¿sí? Entonces es solamente la determinación de cómo se mueven las coordenadas de forma rotacional en el espacio, ¿ya? Lo más importante de todo es esta parte de aquí, donde decimos que la matriz de rotación son los coeficientes NX, NY, NZ, o X o Y o Z, a X, a Y y a Z. Aquí la X y Z del plano de las coordenadas finales en el espacio, y aquí la escala, ¿sí? Como les digo, parece esto, hasta trabalenguas parece, ¿no? Pero es analizando el sistema de coordenadas fijo con el sistema de coordenadas móvil, que es el O',
hasta obtener ya el concepto de que a cada una de estos coeficientes de x, y y z, pues van multiplicados por la matriz NOA de rotación, ¿ya? Para encontrar esta. Entonces tenemos que la matriz homogénea es la matriz de rotación por lo que vimos aquí, ¿no? Es por la escala y por el punto final. La matriz homogénea inversa, en cambio, tiene que ver con la transpuesta de la rotación aquí, y menos la transpuesta de la rotación por el punto P. ¿Sí? De la ecuación anterior, entonces de esta, ¿no es cierto? Obtenemos que x de b desde b a q es igual a menos la rotación, la inversa de la rotación por p, más la inversa de la rotación por x del punto q. ¿Ya? Ingresando esta ecuación a esta de acá, entonces tenemos que x de b a q, o sea, ya el movimiento final es igual a la rotación de la transpuesta de la rotación, y acá la transpuesta, menos la transpuesta de la rotación por P. Si acá abajo la escala, que ya saben que es 0, 0, 1, y aquí va es igual a x del punto final, la escala 1, y esto que representa a la inversa de la matriz homogénea, que es la q, x a la q, ¿sí? Bueno, entonces, la matriz inversa homogénea se utilizará cuando estemos haciendo cinemática inversa, y la homogénea normal, que es la A, que es esta que está aquí, se utiliza cuando se analiza la cinemática directa. ¿Ya? Las columnas N o A consisten en los cosenos de dirección con respecto al sistema de coordenadas de origen, ¿no? El fijo, el x0 y 0z0 o x y z. Verá, aquí dice las columnas N o A consisten en los cosenos. ¿Por qué? Esto es en base al análisis vectorial y la regla de la mano derecha, ¿sí? Del producto punto entre dos vectores, porque como les digo que aparte de son ortonormales, también son ortogonales, que este concepto lo entendemos mejor, ¿no es cierto? Al ser ortogonales, entonces tenemos ciertas características que debemos cumplir. Por ejemplo, los módulos de los vectores unitarios igual a 1. Si multiplico I por J, también es igual a 0. Si multiplico J por I es igual a 0, porque son ortogonales, ¿sí? Son perpendiculares entre los vectores unitarios del sistema de coordenadas fijo con el que se mueve. Si es que analizo entre los vectores unitarios del sistema de coordenadas fijo son perpendiculares, entonces digo I por J es igual a 0, J por I es igual a 0, K por I es igual a 0, ¿sí? Eso ya lo conocemos porque son perpendiculares. Porque el coseno de 90 grados es 0, ¿sí? Entonces, pero en cambio cuando ya estoy analizando estos vectores unitarios del sistema fijo, que es IJK, y el sistema móvil encima más, que ya no es IJK, sino podría ser B, V y W. Entonces, si yo analizo si son perpendiculares o no entre, por ejemplo, I con U, puede ser que sí sean perpendiculares o puede ser que no, de acuerdo a la rotación que se ha dado con el sistema móvil, ¿ya? Ahí es cuando se definen las matrices de rotación, de acuerdo a los cosenos, ¿sí? Entonces digo, un vector se mueve hacia el otro vector, el sistema de coordenadas, entonces es el producto punto de los dos vectores, es igual. ¿A qué es el producto punto de dos vectores? Les pregunto a ustedes, a ver, ¿quién se acuerda? El producto punto de dos vectores. Un escalar. Pero la fórmula, digo yo. Módulo del primer vector por el segundo por el coseno del ángulo que forman. Muchas gracias, señora Simbaya. Usted ha sido el único que ha estado despierto, creo, el resto está dormido. El señor Ojeda y señora Simbaya son los únicos participantes despiertos.
El resto está pegándose una roquita, ¿no es cierto? Ya, a ver, entonces digo que el producto es punto de dos vectores, es el módulo de un vector por el módulo del otro vector y por el coseno del ángulo que forman otros vectores. De ahí, de esa premisa parte la matriz de rotación, que consiste en los cosenos de dirección, ¿sí? Los cosenos de dirección. Entonces, decimos que es el coseno del ángulo que forma entre el uno y el otro, y como los vectores, el módulo de los vectores unitarios es 1, entonces ahí solamente me queda el coseno, ya no me queda la distancia del módulo de un vector con el otro, porque estamos trabajando con vectores n o a que son unitarios, entonces ya no nos queda más que el coseno del, o sea, sería el módulo del 1 por el módulo del otro 1 también, solo nos queda el coseno del ángulo que forman entre los dos vectores, ¿ya? Entonces, tenemos, si es que estamos hablando solamente de los vectores unitarios, el nx es 1, 0, 0, el oy es 0, 1, 0 y el az es 0, 0, 1, ¿sí? Claro, el resto de los coeficientes hay que analizarlos, ¿sí? Y de ahí parte o se define la matriz de transformación homogénea para la rotación de los sistemas en el espacio. Bueno, aquí están 3×3, pero en realidad deberían ser 4×4 porque estamos hablando del espacio, ¿ya? Aquí lo que falta es definir la escala nomás, miren. O sea, tenemos 3×3. ¿Qué es lo que nos falta? Solo ponerle la escala, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Eso nomás falta aquí, nada más. ¿Ya? Aquí le ponemos 0, 0, 0, 1 y aquí 0, 0. Listo. Se completa la 4×4, que es la matriz de rotación en el espacio, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? De acuerdo el vector, cómo se mueve en el espacio, definimos la rotación para X, rotación para Y, rotación para Z, ¿ya? La rotación para X, bueno, aquí en este ejemplo, este libro le coloca como phi, ¿no es cierto?, de X, de Y y de Z, pero en realidad cada ángulo tiene su nombre. O sea, en este libro utiliza phi para esta presentación nomás. Pero en realidad es la rotación en X, se lo llama como ángulo alfa, la rotación en Y como ángulo beta y la rotación en Z como ángulo teta, ¿sí? Y siempre, 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 siempre en todos los sistemas rotantes de muchos ejemplos y aplicaciones y robots y de toda la cosa, de sistemas rotantes, siempre teta es para el ángulo Z, para el eje Z. Siempre que se rota cualquier cosa con respecto al eje Z, se le llama teta, ¿sí? Porque así está definida en la robótica, sino que en este caso yo he puesto el mismo ángulo, es solamente para que ustedes se enfoquen en cómo están las posiciones de la rotación dentro de la matriz, ¿ya? Pero en realidad en X es alfa, en Y es beta y en Z es teta. Y siempre en Z es teta, eso no cambia nunca, siempre en Z es teta. Así cambiemos de libro de robótica, siempre en Z va a ser la rotación, el ángulo teta, ¿sí? Puede que algunos libros cambien la rotación de Y por omega, por otra letra griega, ¿sí? Pero siempre en Z, esa sí no va a cambiar, porque esa ya es una forma generalizada que de David Hartenberg siempre dice, hay que mover teta en torno al eje Z. Entonces eso ya es establecido que en Z el ángulo se llama teta, ¿sí? Ese sí no va a cambiar en ningún libro. En otros libros sí va a encontrar otros ángulos para X y para Y, puede que cambien, ¿sí? Pero en todos los libros la rotación en Z sí es teta, ¿ya? Entonces, no mire ahorita el ángulo, más bien mire las posiciones en las que están la rotación. ¿Cómo tenemos aquí? Más voy a dañar esto, mejor no le pongo ya. ¿Cómo tenemos aquí? La rotación en torno al eje X la tenemos justo en esta posición que ustedes la ven aquí, ¿sí? Justo en esta posición es la rotación en torno al eje X, ¿ya? ¿En qué consiste? En que la escala va arriba, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Por qué?
El coseno de I por I es 1 por 1, da 1, ¿ya? El coseno de I por J son perpendiculares, da 0. El coseno de I por K son perpendiculares, da 0. El coseno este sería de J por I, perpendiculares, da 0. El coseno de, este es K por, no, I por K sería, no, fila. K por I sería 0, perpendicular, ¿ya? Y el resto analizamos. ¿Por qué analizamos el resto? Porque estamos hablando de que el sistema se rotó. Entonces, el vector unitario de IJK, que estaba en el sistema de coordenadas fijo, como rotó, se transformó en un sistema de coordenadas móvil rotante, ya no es el IJK del rotado, ya no es el mismo. Entonces, sí forman un ángulo ahí de rotación. Entonces, cuando se rota en torno a X, la rotación va en esta posición. ¿Ya? Tenemos el coseno del ángulo menos el seno del ángulo, el seno del ángulo, el coseno del ángulo. ¿Ya? Esta matriz de rotación hay una forma de definirle, que en este momento no vamos a ver, pero van a tener que creerme que esta es la rotación en torno al eje X. ¿Ya? Lo que falta aquí es la escala 0, 0, 0, 1 y aquí 0, 0. ¿Ya? Para que sea 4 por 4, que es la que se necesita para hacer todas las multiplicaciones de matrices, ¿ya? La rotación en Y, lo mismo, no vean el ángulo, sino más bien vean la posición en la que está la rotación. ¿Cómo está la rotación en Y? Miren, forma 0, 1, 0, 0, 1, 0. Hay una cruz aquí en el centro, ¿sí? Y tenemos el coseno por acá, menos el seno por acá, el seno por acá y el coseno por acá, ¿sí? Obviamente aquí también falta la escala, 0, 0, 0, 1 y aquí 0, 0, ¿ya? Lo que quiero que vean bien y que no se equivoquen es la posición de la rotación en cada uno de los ejes, porque esto sí es importantísimo, porque esto lo vamos a utilizar. Listo. Ahora vamos con la rotación en torno al eje Z. La rotación en torno al eje Z está en cambio en esta posición, superior izquierda. ¿Ya? Y esta es la que más vamos a utilizar. O sea, esta es la rotación en Z, es la que más vamos a utilizar. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que la rotación en Z, esta matriz es la que más vamos a utilizar? Aquí Tierra llamando a la Luna. ¿Por qué creen que esta matriz de rotación en Z es la que más vamos a utilizar? ¿Por qué se imaginan? Señor Morales, ¿por qué cree que esta es la matriz que más se va a utilizar? ¿No está ahí el señor Morales? Sí, es que datos dije, ¿Perdón? que estoy con datos. Ahí está con datos y no me escucha bien. Sí, A ver, señor Montenegro, ¿por qué cree que esa matriz de rotación en Z es la que más vamos a utilizar? ¿Cómo se llama? No se entiende. La verdad sería porque la mayoría de los movimientos lo hacemos en ese sentido. No sé, la verdad. Casi no le escucho nada. ¿Ahí me escucha? Ajá. Ya. Tal vez sería porque la mayoría de los movimientos los hacemos en el sentido de las zetas. Claro, exacto, porque el robot va a rotar en torno al eje Z. Un robot móvil, para moverse en el plano XY, va a rotar en el eje Z. ¿Ya? Porque sería ilógico que este robot
rote en el eje de las X, por ejemplo. O sea, lástima que no estemos presencialmente para poderles demostrar lo ilógico que sería que el robot gire en torno al eje de las X. El robot está sobre el plano, está trasladándose hacia adelante, ese es el eje de las X, ¿no es cierto? Si yo roto el robot en sentido del eje de las X, ¿qué significa? Que está dándose las vueltas como un gusano ahí, dándose unos roles ahí en el piso, y eso no es lógico, ¿sí? ¿Qué pasa si el robot va a rotar en el eje de las Y? ¿Cuál es el eje de las Y? Es la traslación hacia la derecha o a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, si el robot va a rotar en el eje de las Y, es como que se está dando un trampolín, ¿sí? Entonces, este es como que se está dándose un rol, así como cuando usted se bota de la montaña en rol hasta que cae, ¿no es cierto? Es más o menos ese movimiento, un rol en el sentido del eje de las X. Acá el robot, una rotación en el eje de las Y es como que está dándose un trampolín, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tampoco es lógico. En cambio, la rotación en Z es así se va a dar, pues porque la rotación en Z es cabeceo del robot. ¿En qué consiste? En que el robot rota en el plano para trasladarse a otro punto. Entonces, este es el que más vamos a utilizar. ¿Cuándo diría yo que se podría utilizar, por ejemplo, rotación en el eje de las X? ¿Cuándo se da esta rotación? Es cuando yo necesito acomodar un sistema de coordenadas, cuando la morfología del robot es un poco complicada. Ya el robot tiene una morfología complicada, ¿sí? No es el típico de 4 llantas, sino tiene una morfología media extraña, ¿sí? Entonces, este robot necesita transportar su sistema de coordenadas del centro de masa hacia una pata del robot, por ejemplo, ¿sí? Necesita transportar este sistema de coordenadas hasta la pata de un robot, de la pata, qué sé yo, la delantera izquierda, por ejemplo, ¿ya? Sí, me invento. Entonces, como necesito trasladar este sistema de coordenadas que está en el centro de masa del robot hasta una de sus articulaciones, porque su morfología es extraña, no es un típico robot móvil carrito, sino tiene articulaciones, ¿sí? Entonces ahí sí voy a utilizar la rotación en X porque necesito acomodar el sistema de coordenadas para que pueda viajar hasta ese punto de esa articulación. Sí, no es que el robot está dando trampolines o roles como les estaba mencionando antes, no, sino que el sistema de coordenadas necesita rotar en diferentes ejes para trasladarse desde el centro de masa hacia uno de los eslabones de todas sus articulaciones, ¿ya? Por ejemplo, necesitamos tener una pata guía, por ejemplo, dentro de este insecto, tener una pata guía. Entonces, ahí sí, transporto el sistema de coordenadas del centro de masa hasta esa patita. Y en ese viaje yo necesito ir moviendo el sistema de coordenadas, rotándolo, ¿sí? Y trasladándolo para que se pueda acomodar conforme a lo que necesito y llegar a ese efector final que va a ser la pata guía del insecto, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí sí voy a utilizar la rotación en X. Capaz que no utilizo mucho la rotación en Y, pero sí la de X. ¿Para qué? Para acomodar el sistema de coordenadas hasta llegar a ese punto final del robot, ¿sí? Ahí sí voy a utilizar las rotaciones en X, rotaciones en Y. Pero si estoy hablando de un carrito normal, común y silvestre, que tiene 4 ruedas, por ejemplo, nunca voy a utilizar la rotación en X en Y, porque es como que el carrito se está dando roles o trampolines, y eso no tiene sentido, ¿sí? Solamente rotación en Z. Como le digo, si es un robot que tiene una morfología especial, puede ser un arácnido o un robot que tiene patas y que necesito definir una de esas patas como una guía, por ejemplo, donde necesito realmente transportar este sistema de coordenadas del centro de masa hacia la pata guía. Obviamente ahí sí necesito mover el sistema de coordenadas con rotación en X y rotación en Y también, ¿sí? Y no significa que el robotcito está dando trampolines, no, sino que el sistema de coordenadas se está trasladando y rotando, ¿sí? Dos cosas diferentes. Ya, entonces, la matriz de transformación homogénea
está dada por la multiplicación de matrices de rotación y traslación, como ya les mencioné antes, ¿sí? En los robots móviles que se mueven en un plano horizontal, el robot gira solo con respecto al eje vertical Z, ¿sí? Por eso es que les decía que la rotación en Z es la que vamos a utilizar, es la que más se va a utilizar. Por conveniencia eliminamos el índice Z. Para una mejor comprensión, el bloque superior izquierdo de la ecuación RZ se obtiene, es decir, este de aquí, ¿no? De este está hablando. Este bloquecito de esta matriz es la que está hablando aquí, ¿sí? El bloque superior izquierdo de la ecuación RZ se obtiene directamente utilizando la geometría del plano XY, ¿sí? Entonces, o sea, rotación solo vamos a tener en Z, en un robot móvil de ruedas. Sea un punto en el XY, en el eje de coordenadas X0, Y0, ¿sí? O de origen XY, que gira alrededor del eje Z. Eso sí es verdad, tenemos solo movimiento de rotación en el eje Z por un ángulo, en este caso dice phi, pero en realidad debería ser teta, ¿sí? En un ángulo teta. Las coordenadas de P en el marco se observan como las siguientes. X de ese punto es igual a OB, es igual a OD menos BD, ¿sí? Pero en realidad lo que me interesa es lo que está acá. Dice X por el coseno de teta menos Y por el seno de teta. Yo ya le estoy diciendo teta para irnos acostumbrando, ¿sí? Y en el punto Y, ¿sí? O la ecuación de Y, el punto final Y es igual a origen E, ¿no es cierto? Y esto es igual a EZ más ZO. ¿Pero a qué consiste esto? A X por el seno de teta más Y por el coseno de teta, ¿sí? Esto es lo más importante aquí. X coseno de teta menos Y seno de teta. Y X seno de teta más Y coseno de teta. ¿Ya? La matriz de transformación homogénea, ¿sí? Como les decía, ¿no? La matriz de rotación en torno a Z está justo en la parte superior, si no se olviden, está justo en la parte superior, y luego se llena de ceros y de unos, la diagonal de unos y el resto de ceros, y se suma aquí la escala, por eso es 0, 0, 0, 1, y acá 0, 0. Bueno, en resumen, la matriz de rotación en Z está en la parte superior izquierda, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo se define esta matriz de rotación en Z? Se define cuando este robot ha rotado un sistema de coordenadas fijo. ¿Cuál es el sistema de coordenadas fijo? Es el X, el que está aquí con flechas, con línea continua, X y Y. Este sistema X y Y rota este ángulo, que en este caso le dicen phi, pero es teta, rota un ángulo teta, transformándose en X', el X se transforma en X' y el Y se transforma en Y' a través de la rotación. O sea, el X rotó y se puso aquí, y el Y rotó y se puso acá, ¿no es cierto? Tenemos este ángulo teta aquí, justo en esta parte de aquí es el ángulo teta, ¿ya? Entonces, yo tengo un punto P en el espacio de coordenadas X y Y, ¿sí? Que yo conozco este punto P de acuerdo al sistema de coordenadas móvil, que es X' y Y', ¿sí? Entonces, después de que el robot se movió varias veces, hizo algunas rotaciones, lo que sea, ese punto P que llegó en el espacio es conocido para el robot, porque él sabe ese punto que yo quiero analizar, es de un manipulador, por ejemplo. Sí, yo sé cómo está el robot orientado, es conocido ese punto P, pero para el móvil, sí, porque después de que hizo muchas traslaciones y rotaciones, ese punto P es conocido para el sistema de coordenadas móvil del robot, ¿sí? Pero para el sistema de coordenadas mundo o global o fijo, que es del entorno, es desconocido porque el robot ya hizo un montón de movimientos, ¿sí? Entonces, este punto P, que es conocido para X' y Y', pero es desconocido para X y Y, ¿sí? Este punto P tiene coordenadas así, para X' y para Y', ¿no es cierto? Conocidas. Pero desconocidas para X y para Y. Y ese es el objetivo de la cinemática, poder calcular estas coordenadas
para X y para Y. Eso es la incógnita de la situación, ¿ya? Entonces, cuando este sistema XY rota un ángulo teta, podemos decir que podemos trazar a partir del punto P, que tiene coordenadas X' y Y'. A partir de estos puntos podemos trazar unas líneas entrecortadas, ¿sí? A los ejes de este punto hasta acá, ¿sí? Y formar aquí, por ejemplo, un triángulo rectángulo donde aquí tengo la teta de rotación del eje X y Y. Aquí está la teta, ¿sí? Y obviamente aquí está el ángulo recto, porque este es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Ya, donde si digo que quiero calcular esta altura, digo que es el coseno de teta, ¿no es cierto? Sería el P coseno de teta, ¿ya? ¿Sí? Y si quiero calcular, en cambio, esta distancia de acá, en cambio digo que es P seno de teta, ¿no es cierto? Porque este es el ángulo teta, ya. Pero necesito definir este mismo triángulo rectángulo, necesito a través de la congruencia de triángulos, ¿no es cierto? La similitud, ver en dónde queda este ángulo teta en este triángulo rectángulo, ¿sí? Para hacer más fácil encontrar la incógnita, que es justamente este punto de aquí y justamente este punto de acá, que son las incógnitas, ¿sí? Para ir sumando o restando distancias. ¿Por qué? Si yo ya trazo este punto de aquí y este punto de acá, entonces digo que ¿qué? Esta distancia que es la incógnita, digo que es igual a esta distancia grande que llega acá, que es la distancia conocida, ¿no es cierto? Menos esta distancia de aquí, chiquita, esta de aquí. Entonces, de aquí a acá, del OD, le resto el BD y ya me queda el OB, que es la incógnita. ¿Sí? Entonces, aquí la incógnita es OB, que es la distancia de la incógnita. OB es de la distancia incógnita, ¿ya? ¿Y a qué es igual OB? Es igual a la distancia grande OD, que es conocida, menos esta distancia cortita de aquí, BD. Y ahí ya se encuentra en el eje X la coordenada de la incógnita en X, que es la OB, ¿ya? Y lo mismo hacemos para Y. ¿A qué es igual Y? Y es igual a esta distancia pequeña, ¿no es cierto? Esta distancia conocida, que sería a ver cómo está aquí. Bueno, esta altura conocida, más esta altura también conocida. Sumado a las dos alturas, me da la incógnita, que sería OE. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es entender de acuerdo a la congruencia de triángulos, que tengo aquí, este es teta, ¿no? El ángulo teta, que es el eje de rotación en torno al eje Z de este triángulo rectángulo, con esta paralela a esta y esta perpendicular a esta y esta perpendicular a esta de acá. Entonces, definir en dónde quedó teta en este triángulo rectángulo pequeñito, ¿sí? Obviamente aquí tenemos el ángulo recto de 90, acá tenemos el ángulo recto de 90, y de acuerdo solo nos queda analizar si es este ángulo o el de acá. Pero debido a la perpendicularidad, entonces se define como este ángulo de aquí, miren. ¿Sí? Se ve claramente. Que no es este de acá, sino es este de aquí, ¿ya? Entonces, este es ángulo teta. Entonces, si yo necesito tener esta distancia de aquí, digo es el cateto opuesto, coseno de X, ¿no es cierto? Perdón, coseno de teta. Perdón, coseno de teta, ¿sí? Y si yo necesito obtener esta distancia de acá, digo que es seno de teta, porque es el cateto adyacente. Seno de teta, ¿sí? Entonces, en base a este triángulo de aquí y a este triángulo de acá, se definen las distancias, se suman y se restan lo que se necesite. Y entonces digo que, ¿a qué es igual X? Lo que pasa es que en este momento no me conecté en la tablet y no puedo rayar aquí. No puedo rayar. Voy a copiar por acá voy a copiar una
un texto, voy a copiar. Me olvidé que no tenía, me olvidé que tenía que rayar aquí y no me conecté por la tablet. Lo siento, mil disculpas, ¿ya? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Me olvidé que tenía que escribir aquí y no me conecté en la tablet, perdón, lo siento. Ya, entonces, tengo aquí que X es igual entonces X0 sería, no, porque estamos hablando de la coordenada así. Listo. Entonces, ¿qué es igual a X0? Que es la distancia OB. OB es X0. ¿A qué es igual? A la distancia grande, ¿no es cierto? Que es esta del cateto opuesto. Entonces, estamos hablando de OD, ¿no es cierto? Entonces, es X coseno de teta, le voy a poner así. X coseno de teta, ¿sí? Y le voy a restar a esto esta distancia chiquitita que vemos aquí, ¿no es cierto? Que dentro del de este triángulo pequeño es el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto. Entonces es menos y seno de teta, ¿sí? Porque yo ya le puse teta a este ángulo. Listo. Eso es X0. ¿A qué es igual Y0? ¿A qué es igual Y0? Y0 es la distancia OE, que es nuestra incógnita, ¿no es cierto? Porque P no sabemos la coordenada con respecto al eje X y al eje Y, pero sí sabemos con respecto al X' y Y'. Entonces, ¿qué es Y0? Es la distancia OE. ¿Ya? La distancia OE es Y0. ¿A qué es igual esta distancia grande? Es igual a sumar esta distancia de aquí a acá, ¿sí? Esta línea entrecortada está mal dibujada porque es justo aquí, es la línea entrecortada, ¿ya? Que me imagino que por el libro, por colocar la Z aquí, dibujó esta línea entrecortada más acá arriba, pero en realidad es la misma, es por acá. Entonces, ¿a qué es igual? Es igual a esta altura. ¿Cuál es esta altura? En el triángulo grande es el cateto opuesto, ¿no? Entonces es X seno cateto opuesto de teta, ¿sí? Listo, X seno de teta es el cateto opuesto, más esta altura de acá, ¿sí? Más esta altura de aquí, que sale de aquí, ¿no es cierto? Del triángulo pequeño. Es el cateto adyacente, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos teta, es el cateto adyacente. Entonces es más coseno de teta, ¿ya? Listo. Ya, ahí sí. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, de determinar las incógnitas sobre el eje X y Y, que es la distancia OE y la distancia OD, ¿no es cierto? Decimos que X0, ¿qué es X0? Es el X del punto P, pero con respecto al sistema de coordenadas o X o Y, o sea, X0 y Y0. Por eso le pongo X0 y Y0, para no confundirnos, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué es igual a X0? Es igual al cateto opuesto del triángulo rectángulo más el cateto opuesto del triángulo pequeño más el cateto adyacente del triángulo grande, ¿no es cierto? Y Y0 es la suma de las dos distancias acá, el cateto opuesto y el cateto adyacente del triángulo pequeño con el triángulo grande, y tengo esto, ¿sí?
Ya, a partir de estas ecuaciones es lo que se define la matriz de rotación. ¿Sí ven? Ahorita lo hicimos al revés, pero es que es a partir de ese análisis defino la matriz de rotación. En este caso, rotación en torno al eje Z. ¿Sí? Entonces, tengo el vector aquí, X0 y Y0. Estos dos términos colocamos en este vector. ¿Sí? Y en la matriz, ¿cómo se define la matriz? Coseno menos seno, seno, coseno. Aquí tengo coseno menos seno, seno, coseno. Y lo que me sobra, que es X, y lo que es aquí Y. Me ha faltado aquí Y. Lo que es X y Y, ¿sí? Afuera en el otro vector, que es la posición X y Y del sistema de coordenadas móvil, el que se movió, por eso está aquí X' y Y'. Este X y Y es del móvil, ¿sí? Este X y Y es del móvil. En cambio, este X0 y Y0 es del fijo, del global, del entorno, ¿sí? Ya, entonces, a partir de este análisis es lo que se va construyendo las matrices de rotación para todos los sistemas, tanto X y Z, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. Ok. Entonces, de manera similar se pueden derivar los respectivos 2x2 bloques, tanto para X y para Y también, para las rotaciones sobre los ejes X y Y respectivamente. O sea, así como hicimos analizando para Z, también se puede hacer para X y para Y. Dada una cadena cinemática abierta de n eslabones, el vector homogéneo X sub n del marco de coordenadas local es el coordenadas móvil del enésimo eslabón expresado en el marco de referencia de las coordenadas mundo o global, se puede encontrar mediante la ecuación sucesiva de la siguiente matriz, ¿sí? Tenemos la rotación que está en las coordenadas NOA por el punto final, la escala es igual a de X desde B hasta A, ¿no es cierto? Tomando en cuenta esto que ya vimos, podemos definir como la matriz homogénea ya como la multiplicación de matrices. Entonces decimos que la matriz homogénea es igual a la matriz homogénea de 0 a 1 por la matriz homogénea de 1 a 2 por la matriz homogénea de 2 a 3 y así sucesivamente hasta que se terminen todos los movimientos que realizó el robot de n hasta n-1, ¿sí? Entonces, ¿qué es la matriz homogénea? En resumen, es la multiplicación de matrices de todos los movimientos que realiza el robot, ¿sí? En donde A de n-1 es una matriz 4x4, que es la matriz de transformación homogénea, que va desde el sistema de coordenadas del eslabón I al eslabón I-1, ¿sí? Es decir, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente. Las matrices A de n a la menos 1 pueden calcularse mediante el método denominado de Navier-Hartenberg, de H, ¿sí? Como les decía, primero se analizan los movimientos de Navier-Hartenberg, se realiza la tabla de Navier-Hartenberg, que ya vamos a ver más adelante, y luego ya se hace la matriz homogénea multiplicando todos los movimientos que nos dijo de Navier-Hartenberg que se deben realizar, ¿ya? De Navier-Hartenberg no es una sola persona, es de Navier una persona, Hartenberg es la otra persona, sino que entre los dos determinan estos parámetros de movimiento para los sistemas de coordenadas, ¿ya? Que ya vamos a ver más adelante. Listo. Pero, ¿cuál es el resultado de todo este análisis? Es la multiplicación de matrices en un orden establecido del robot. Un orden establecido del robot. No se puede multiplicar como quiera. Es un orden establecido. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Voy a pausar la grabación. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, buenos días. ¿Me puede ayudar con el link de asistencia? Bueno. Ya, ustedes verán que estas ecuaciones matriciales se ven medias interesantes, no se ven medias, hasta yo diría hasta un poco complejas, se ven.
pero cuando ya se realiza un ejercicio, se va analizando y ya se va entendiendo todo perfectamente. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Inge, disculpe, de los software que íbamos a usar, usted ya subió pues la otra parte al ABAC y yo he tratado de descargarle, pero no puedo descargarle, se me queda como colgada la página y después sale un error y no se descarga. A mí me pasa lo mismo, Inge. No vale descargar todo el archivo comprimido. Creo que hay como 7 archivos ahí en una carpeta. Deben descargar uno por uno, ahí sí les deja. Mm. Ya el señor Asimvaya se ha podido. Yo no soy experta mucho en ¿cómo es? Enlaces en la nube. Lo que sí es que son pesados, cada uno pesa como 4 gigas. Son como 6 los 4 primeros, creo que pesan 4, entonces casi estamos hablando de 20 gigas más o menos. Eso no sé si estará bien también. Tantísimo, qué raro. ¿Y yo cómo sale de una? Claro, por eso sí puede ser. Entonces por eso creo que no deja descargar toda la carpeta. Pero si se descarga uno por uno, ahí pesan como 3.9 sale. Entonces es muy pesado. Eso también iba a ver con usted a ver si estaba bien o no esa parte. Sí me llama la atención porque a mí se me instaló rápido, no se demoró casi nada. Fue unos 20 minutos ya tuve todo instaladito. Entonces no sé, la verdad. Déjeme ver, le confirmo ahorita cuánto pesa, ¿ya? A ver. A ver, el ROS Melodic Dashing Gazebo. Eso, el ROS Melody es el que pesa casi 20 gigas. Pero eso no sé si estará bien. A ver, este pesa 5.5 gigas. 5.5 gigas pesa el Melodic. Y la máquina virtual, esa pesa 220 megas. Megas nomás. La máquina virtual está livianita. Esta pesa solo 220 megas. Pero el gazebo sí pesa 5.5 gigas. ¿Qué será que si usted dice que pesa 20, a lo mejor se subió mal? Sí, lo que pasa es que está como dividido en partes. Están como 6, 7 partes. Entonces, de las 5 primeras, me parece, de las 4 pesa 3.9. Ya, entonces... Todo sumado. Es que está dividido como en partes. Ya, entonces mejor hagamos otra cosita, verán. Bueno, la máquina virtual sí pesa 220 megas, esa sí se pueden descargar normalmente. Pero no se descarguen el gazebo, ese que pesa 5.5 gigas, ese no se descarguen del ABAC, sino que les voy a publicar un enlace, o sea, yo lo voy a subir a este archivo comprimido tal cual lo tengo yo, que pesa 5.5 gigas, yo lo voy a subir en la nube y les voy a compartir solo el enlace para que lo descarguen completo. Y así ya no descargan por partes y como está descomprimido, pesa muchísimo y se demora. ¿Ya? Entonces, verán, en el ABAC solo descárguese la máquina virtual. No se descargue el gazebo porque dice que te da errores o no puede o pesa demasiado. Porque pesa 5.5 gigas, no pesa 20. Lo que voy a hacer es subirle este archivo a la nube, sí, al OneDrive, y de ahí les comparto el enlace para que ustedes se descarguen completito, ¿ya? Porque a lo mejor subirle el archivo en el ABAC fue lo que le dividió por partes para poderle subir, no sé, me invento, no sé de estas cosas mucho, pero ahí es a lo mejor que se dañó el archivo, lo que sea, o se dividió mucho, o se descomprimió y por eso ya pesa 20 y ya no pesa
5 o qué sé yo. Pero la cuestión es que bajo mi experiencia, sí se instaló rápido. O sea, no ocupó demasiado espacio en el disco, a eso me refiero. Y se instaló rápido. Entonces, no se descarguen el archivo directo, sino a través del enlace en la nube que les voy a subir, ¿ok? Ya, eso es todo. Que tengan un buen día. Gracias, Inge. Gracias, que pase Inge. bien. Hasta luego. Ok, hasta luego.